Esta es la historia de Kairo, una joven estudiante muy talentosa en la escritura que vive completamente sola en una enorme casa, pues sus padres se la pasan viajando todo el tiempo. Ella ya está acostumbrada a ello y por eso su mayor consuelo a su soledad es refugiarse en la literatura. Hoy Kairo está emocionada pues tomará una nueva clase donde conocerá a un nuevo profesor que es escritor y que tiene varios libros en su haber. Él es Jonathan Miller, quien llega muy temprano a clases y es sorprendido por Kairo, quien también llega súper temprano. Ella le revela de que ya se ha leído todos los libros que el profesor solicitó en vacaciones y este queda asombrado pues es una extensa lista. En ese momento la mejor amiga de Kairo llamada Winnie los interrumpe y se lleva a nuestra protagonista para pedir un par de bocadillos antes de que inicie la clase. Miller, muy curioso por su nueva estudiante, revisa sus libros y se da cuenta que la joven también lee libros apegados al romanticismo erótico. Esto también es descubierto por su colega Boris, quien no duda en leer algunas líneas de dicho libro. Boris, revisando un poco más de los libros de Kairo, descubre que también está leyendo los libros escritos por Miller, que también son bastante románticos, por lo que el profesor queda bastante sorprendido. Al regresar a casa, Miller quiere intentar pasar un buen momento con su esposa Beatriz, pero esta está sumamente ocupada en su trabajo que ni puede mirar a su esposo por un momento. A pesar de ello, Miller le cuenta que hay una nueva estudiante que está leyendo su libro y está bastante sorprendido y además un poco orgulloso. Su esposa le da un poco de su tiempo, por lo que estaba empezando a convertirse en una buena noche. Sin embargo, una llamada termina arruinando el momento y Miller se queda con las ganas. En un nuevo día de clases, Miller y su colega Boris platican un poco de la vida. Sentados afuera de las instalaciones bebiéndose un café, creen que probablemente haya fantasmas en el bosque que está muy cerca. Y justo cuando miraban hacia ahí, aparece Kairo, quien suele venir caminando por el bosque todos los días para llegar a clases. Por otro lado, Winnie tiene una conversación poco inusual con el profesor Boris. Kairo se gana con todo y su mejor amiga le revela que está intentando seducir al entrenador Boris con el supuesto pretexto de que la pueda poner en sus clases de física. A Kairo esto le causa dudas porque sabe que a su amiga le gustan las mujeres. Más tarde en casa, las chicas tienen una plática muy extensa. Kairo confiesa que hasta el momento no ha tenido ningún logro fuera de ser la mejor estudiante aburrida, por lo que Winnie le pide que experimente con algo para que valga la pena escribirlo, como por ejemplo las relaciones entre profesores y alumnos. Esto causa mucha gracia a Kairo y ahí su amiga le confiesa que probablemente desee tener una primera vez con el profesor Boris y no con un chico random que solo ha experimentado con videitos subidos de tono. Winnie también le propone a Kairo que intente algo con el profesor Miller, pues ella se ha dado cuenta que la mira de una forma muy distinta que a las demás estudiantes. Nuestra protagonista se ríe de esto, pero después ambas se dan cuenta que probablemente sería una buena idea. Kairo ahora no puede dejar de pensar en su profesor mientras lee algunas páginas de su libro. Miller tiene una conversación a solas con Kairo después de clases. Ahí le recomienda asistir a una reunión donde leen poesía todos los sábados y está seguro que le va a encantar. El profesor también la felicita por el buen trabajo que hizo en uno de sus últimos escritos. Cree que fue sorprendente que incluso se memorizó varias de las líneas escritas. El profesor cree que Kairo es muy talentosa, por lo que le pide que escriba una historia corta al estilo de su autor favorito, y si todo sale muy bien, aprobará el semestre completo. Nuestra protagonista cree que es una tarea perfecta y está dispuesta a hacerlo. Aquí Kairo le revela que ha leído los libros de su profesor y lo deja con la boca abierta al citar parte de su libro. Así como él se memorizó parte de lo que la joven escribió, ella también lo hizo. El profesor queda encantado y le confiesa que aquel libro es lo primero que escribió y fue algo bastante memorable para él. Miller le confiesa que ya no ha vuelto a escribir algo desde hace mucho tiempo porque desde que se casó tuvo una vida más ordinaria y no ha tenido nada que plasmar dentro de un libro. Kairo cree que simplemente no está inspirado y lo desafía a que lo vuelva a hacer. Días después, nuestra protagonista decide visitar el lugar que le recomendó su profesor, pero ella fue más con la idea de ver a Miller en aquella reunión. Y efectivamente el profesor también llega y ambos disfrutan de la poesía. Kairo confiesa que le gusta el lugar y fue todo lo contrario a lo que ella pensaba. La chica fuma un poco y como ya tienen un poquito de confianza, se lo comparte a Miller.
En un nuevo día de clases, Cairo decide cambiar su look a pedido de su amiga. Ella, muy contenta, le lleva café a Boris y Miller. El profesor y su alumna se les ve con más confianza, que incluso juegan con sus lentes entre ellos mismos y comparten un cigarrillo. Cairo le confiesa a Winnie que el profesor no tuvo que decir nada sobre su nuevo look, pero sabe muy bien que quedó encantado. Más tarde, Cairo le cuenta a Miller que decidió que su historia lo trabajará con el estilo del autor llamado Henry Miller. Esto sorprende al profesor, pues los libros de dicho autor tienen historia con bastante romanticismo y erotismo, por lo que cree que no sería una muy buena idea, además de ser bastante controvertida para la escuela. Cairo cree que si es controvertida puede ser bastante interesante, y Miller lo piensa un poco y le menciona que confía en ella dándole el visto bueno. El profesor se marcha apresurado, pues su esposa lo espera, ya que saldrán de paseo juntos este fin de semana. Al quedarse a solas, Winnie se burla de su amiga, pues cree que Cairo está intentando seducir a su profesor, y hace una actuación bastante exagerada de cómo es que cree que actuó su amiga. En ese momento, Cairo busca su celular y no la encuentra por ninguna parte, por lo que parece que lo dejó en algún otro lado. Cairo, desde el teléfono fijo de su casa, marca a su celular y su profesor Miller le contesta, pues este se había llevado de manera casual entre sus cosas. La estudiante menciona que necesita su celular, por lo que Miller cortésmente le menciona que se lo llevará a su casa, pues aún no ha partido a sus vacaciones debido a que su esposa tiene trabajo pendiente. También le menciona que no es necesario que le brinde su dirección, pues conoce perfectamente el lugar. El profesor conduce en medio de la lluvia hasta la casa de Cairo, quien lo estaba esperando muy ansiosa. En medio de la tormenta, ambos se encuentran mirándose fijamente y su encuentro se concreta con un beso entre el profesor y la alumna, lo cual luego nos deja confundidos porque no sabemos si aquella escena realmente sucedió, porque la alumna se encontraba realizando su tarea de escritura que su profesor le había encargado, pero de que le devolvió el celular a Cairo, sí lo hizo. Horas después, la chica le envía su tarea finalizada por correo. Miller, quien se encontraba con su esposa en su sala, tiene que ir a otro ambiente por exigencias de su mujer, quien le dice que está trabajando y no la deja concentrarse. Miller, ya en otro ambiente privado, imprime la historia que su alumna escribió. Conforme va leyendo, se va sintiendo excitado, pues esta narra la historia de un profesor y su alumna, la cual noveliza la relación que ambos tienen de una manera intensificada, logrando que la lectura provoque que el profesor se emocione más de la cuenta. A la mañana siguiente, Cairo espera ansiosa en el salón a su profesor. Ella le pregunta si se encuentra bien. Miller, enfadado, le habla sobre la historia que escribió, mencionándole que es inapropiado y ordenándole que escriba uno nuevo. Cairo no está dispuesta a hacerlo y cuestiona a Miller para que le diga qué le hizo sentir la historia, la cual le dio tanto miedo. Ante los cuestionamientos, el profesor le recalca que no aceptará su historia y le advierte que si no escribe uno nuevo, la terminará suspendiendo. Ante la insistencia de su alumna, Miller le deja claro que para él solo es una alumna y ahora se da cuenta que fue un error darle como tarea escribir una historia creativa. Cairo, muy molesta, le reclama que él inspiró la historia y dio pie a toda la fantasía, además de dejar que cruzara la línea. Enfadado, Miller le recalca que su relación solo es de alumna y de maestro, que cualquier idea errónea que se haya creado le pide que sea ella quien lo asuma. Tras estas duras palabras, la estudiante, muy dolida, le dice que es un mediocre, que no fue lo suficientemente valiente para ser mejor y que espera que sepa que lo hizo, porque el costo puede ser muy alto, tan alto que puede volverse insignificativo. Tras este tenso momento, Cairo sale furiosa del salón de clases y deja su historia en un buzón de los administradores de la escuela. Miller vuelve a su casa y le cuenta a su esposa del mal día que tuvo. Le habla sobre su estudiante y la historia que ésta escribió. Su esposa se interesa en escucharlo y se calienta al saber lo que escribió Cairo. Cuando se prende la llama entre los esposos, llega Boris y los termina interrumpiendo. Entretanto, Cairo se encuentra tomando con su amiga Winnie tras haber recibido el rechazo de Miller. Después de unos tragos, ambas amigas se hacen fotos comprometedoras para que Winnie se lo envíe a Boris. Los planes de Cairo empiezan a tomar su curso, pues el profesor es citado a la dirección. Sin duda, Miller queda preocupado porque leyeron la historia y quieren hacerle unas preguntas. Su esposa, al escucharlo, le cuestiona si tuvo algo con su estudiante, pero Miller lo niega rotundamente.
Tanto Cairo como el profesor Miller son interrogados. Ambos responden a las preguntas y hablan de cómo fue su relación durante las clases y si tuvieron algún acercamiento cercano fuera o en otras circunstancias. Las declaraciones de Cairo sin duda dejan entrever que sí hubo algo entre ellos, dejando muy mal parado al profesor, quien está preocupado por su futuro profesional. Miller le cuenta a su esposa que fue suspendido, pero para su mala suerte no recibe el beneficio de la duda, pues ella sí cree que pasó algo entre él y su alumna. Lo desprecia como siempre y no muestra nada de interés por lo que le pueda pasar, pues aduce que su vida con él es aburrida, ya que lo ve como una persona insignificante. Winnie le pide a Cairo que pare con lo que está haciendo con el profesor Miller solo porque la rechazó. Nuestra protagonista se niega a hacerlo, aduciendo que Miller la subestimó. Su amiga la amenaza con testificar a favor del profesor, pero Cairo le deja en claro que no puede hacerlo, porque si lo hace, ella se encargará de ventilar su relación con Boris y serán dos los profesores caídos. Finalmente, Cairo escribe un ensayo con la experiencia que ha vivido y para ella todo esto es como su gran logro. Miller, en medio de todo el conflicto personal y profesional, parece verse inspirado en volver a escribir después de muchos años. La escena final nos muestra a ambos personajes verse cara a cara. Todo indica que están asistiendo a lo que parece una audiencia escolar, donde seguramente se definirá el futuro del profesor. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.